Bueno, llevo mucho tiempo sin hacer charlas normales, simplemente. Y bueno, hoy simplemente quería pasarme aquí, no editar nada, simplemente una charla para quien le guste, se lo puede poner de podcast. Y realmente es simplemente hablando sobre qué es un buen entrenador de powerlifting. Es una pregunta que muchas veces me pregunto, para quien me conozca, sabéis, un tipo de persona en este aspecto quizá un poco peculiar. Me gusta buscarle definición a todo. Es decir, yo en la vida siempre intento como tener todo muy sistematizado. De hecho, cuando yo he ido a terapia y demás, hablándolo bueno, con mi psicóloga, me decía un poco que tenía como, no una mentalidad de ingeniero, pero bueno, no de ingeniero, es como que intento buscar siempre como una forma muy lógica de ver las cosas. Y realmente esto es una cosa que siempre me ha acompañado durante toda la vida, pero este último año me he dado cuenta que es así. Es como que lo típico que ves que alguien se compra una camiseta y de repente todo el mundo tiene su camiseta, pues yo de repente he empezado a ver patrones en mi vida y digo, hostia, es verdad que intento buscar definiciones, buscar como sistemas muy cerrados en X cosas, y la pregunta de qué es lo que hace a un buen entrenador, para mí es clave. ¿Por qué? Porque al final es mi trabajo, quiero que sea mi trabajo durante toda mi vida y quiero dedicarme a esto pues toda mi vida, porque, bueno, quien me siga sabe que quiero ser de los mejores y para ello me viene muy bien preguntarme muchas cosas y preguntarme el porqué de muchísimas cosas. De hecho, esta charla simplemente como, pues quizá una charla conmigo mismo, para quien le interese, quien a lo mejor le parezca interesante, de oye, ¿qué es lo que hace un buen entrenador de powerlifting? Y para esto hay que entender, digamos, como yo intento entender estas cosas como si fuese una cebolla, ¿vale? Una cebolla que tiene muchas capas. ¿Qué ocurre? Que tú cuando vas quitando una capa, y vas quitando otra, y vas quitando otra, cada vez te acercas más al núcleo de esa cebolla. Y cuanto más te acercas al núcleo de esa cebolla, digamos que más pura es la cebolla. Haciendo el símil, es como si fuesen unas capas de conocimiento. Conforme vas quitando capas de conocimiento, vas acercándote a quizá la verdad. La verdad que no existe verdad, ¿no? Pero que quizá a la maestría de ese conocimiento. En todo en el coaching intento preguntarme el por qué. ¿Por qué programo de esta manera? ¿Por qué pienso en las milestones? ¿Por qué considero que es correcto esto y no otra cosa? Y le he dado mucha vuelta a qué es lo que hace un buen entrenador. Y antes pensaba quizás que era la metodología, era el sistema de entrenamiento. Y realmente, justo el otro día me vi un vídeo de Pedro el Ingeniero, que es literalmente, bueno, a quien le guste el fútbol seguramente lo conocerá, es un chico que sube muchas cosas sobre fútbol. Y justo subió un vídeo muy parecido a este, que es una charla natural, y de hecho por eso me salió la idea en la que él hablaba sobre qué es jugar bien. Y me hizo reflexionar mucho. Él habla de jugar bien en el fútbol y yo pensé como programar bien en el entrenamiento. Y yo antes pensaba que, lo digo sin tapujos, no tengo problema, a lo mejor pensaba, en su momento pensé que RV era la polla. Luego al tiempo pensé que la metodología RV era una mierda. Luego pensé que RTS era la polla. Y luego pensé que RTS era una mierda. Es decir, es como que me he ido dando cuenta que realmente el sistema de entrenamiento no es que no sea tan importante, es importante, ¿no? Pero realmente todos los entrenadores jugamos más o menos con el mismo tablero de juego. Es decir, casi todos tenemos las mismas reglas, es decir, no programamos cosas radicalmente distintas, es decir, vale, teniendo en cuenta que las cosas que podamos hacer realmente son más o menos parecidas, me empecé a dar cuenta que, bueno, si lo hago el símil con el fútbol, que a mí me gusta mucho, Mourinho y Guardiola tenían forma de ver el entrenamiento, en su caso, el fútbol de manera distinta. Y los dos fueron exitosos. Uno fue un muy buen entrenador y el otro también. Ahora, ¿significa entonces que el sistema de entrenamiento no es importante? Sí que lo es, pero es como que esa visión de juego para mí es importante, pero no es lo que hace a un entrenador como un gran entrenador. Y para mí es como cosas quizá un poco más profundas. Obviando que tengas que ser buen entrenador y tu sistema de juego debe ser bueno, debe de funcionar. RV tendrá un sistema de entrenamiento y si le funciona, perfecto. Yo tengo un sistema de entrenamiento y si me funciona, perfecto. Pero lo que hace que una persona sea gran entrenador o no, para mí va a otra cosa. Y lo tengo aquí apuntado porque no quiero que se me olvide. Y número uno es como, para mí, me doy cuenta que hay como distintos aspectos. Y número uno diría que es que programes con intencionalidad. Es decir, que tú no programes porque sí, me explico. No programes una sentadilla safety con pausa y tempo y banda porque sí. Ahora, si esa sentadilla, tempo, pausa con banda tiene una función, tiene un porqué, tiene un propósito, perfecto. Ahora luego es que lo cumpla o no lo cumpla, pero si tiene un propósito, perfecto. Es decir, lo que intento explicar es que una de las partes importantes como entrenador es que cuando programes, cuando estés trabajando, que haga las cosas con intención, que no programes porque sí, que no sea una ruleta, que no sea porque estoy acostumbrado a que normalmente pongo esta banca y después le precede este tipo de banca y después le precede este tipo de banca, que todo tenga una intención y eso es para mí fundamental. ¿Por qué? Porque realmente, si tú tienes un sistema de juego que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido en ese,
en esa visión que tienes tú, ¿no? De ver el entrenamiento. Si tiene un sentido y tiene una intención, perfecto. A lo mejor yo creo que esta intención de mejorar el punto débil, no sé qué, es más o menos acertada. Y a lo mejor yo no veo el entrenamiento de esta manera. Pero si, bueno, si le está funcionando a la gente y tiene una intención, para mí cumple como un buen criterio. Y es como realmente creo que todos los entrenadores podríamos compararnos en ese aspecto, porque yo no me puedo comparar con entrenadores que ven el entrenamiento de una manera totalmente distinta a mí. Pues probablemente no, porque nuestros entrenamientos son muy distintos, pero si tiene una intención, perfecto. Y luego ya no solo que tenga una intención, sino que lo tengo que montar como que domine los componentes de tu sistema de entrenamiento. Es decir, si tú tienes una intención, vamos a poner este caso de tempo, safety, banda, no sé qué, porque tú dices, hostia, tienes una intención de mejorar este punto débil. Puede ser más o menos válido, me da igual. Ahora, quiero que si yo te empiezo a hacer preguntas sobre el porqué de cada una de las cosas de esa variante en específico, que lo domines. Es decir, que seas capaz de, oye, explicar el porqué de cada cosa. Esto es lo que digo de la cebolla, ¿no? Vale, le he puesto este protocolo en específico, esta sentadilla, esta selección de ejercicio, porque va a atacar su punto débil. Perfecto, hemos quitado una capa de la cebolla. Vale, ahora, ¿y por qué ese es su punto débil? Pues lo explica, no sé qué, no sé cuánto, tiene su sentido dentro de tu visión, perfecto, otra capa fuera. Vale, ¿y por qué? Y a lo mejor dices, pues porque en el sticking point no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué el sticking point es importante? Pues a lo mejor ahí ya de repente en la tercera, cuarta pregunta empiezas a hacerte preguntas que no te había hecho. Y dices, oye, pues yo no sé por qué el sticking point es o no importante. Pues porque tal y cual. ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué eso es así? Y va llegando un punto en el que te haces tantas preguntas que empiezas a consolidar tu visión de entrenamiento. A lo mejor muchas de las cosas que hacías no te empiezan a convencer y dices, hostia, quizás la hacía porque lo hacía mi entrenador, porque lo hacía mi amigo, porque lo hacía alguien que lo he visto en Instagram. Y cuando empiezas a hacerte por qué, empiezas a ser más consciente y empiezas a dominar. Es decir, para mí es que tengas una intención a la hora de programar, que tenga una función, todo lo que hagas, y que domines los aspectos, los componentes de eso que estás programando, ¿no? Es decir, que haga ese filtro de por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y para mí es importante, ¿por qué pongo una milestone? Pues pongo una milestone porque nos quedan un alto. ¿Y por qué pongo esa milestone y no un poco más alta y un poco más baja? Es una pregunta que es una tontería, pero tienes que aprender a responderla, porque si no eres capaz de responder esas preguntas que estamos como en el segundo o tercer nivel de la capa del conocimiento, ¿no? Seguramente no lo domina al 100%. Y para mí un buen entrenador ha de tener intencionalidad cuando programa, no programas porque sí, no que sea por hábitos, no que sea por sesgos, sino que tenga una intención, tenga una función cada una de las cosas y que sepas explicar los componentes de eso, ¿no? Y es muy complejo. Esto es realmente quizá lo más complejo, porque realmente casi nada es negro o blanco, hay una escala de grises. Es decir, tú puedes empezar a programar y decir, pues hay cosas que no te puedo decir con certeza absoluta. Y es totalmente verídico. Y dices, oye, pues a lo mejor le he puesto a este chico la sentencia secundaria el lunes y no el martes, pues porque sí. Y no te das cuenta de que realmente lo haces porque sí, lo haces porque tiene un sesgo y no te has parado a pensar si a lo mejor ese chico el martes le viene mejor la sentadilla porque tiene menos trabajo o porque ese día no tiene las prácticas. Es decir, es lo realmente complejo y es lo que para mí quizá separa un buen entrenador de un gran entrenador. Es decir, un entrenador mediocre entiéndase como normal, o sea, mediocre no me refiero a malo, sino un entrenador normal, de uno bueno, se puede diferenciar con muy pocas cosas. Un entrenador bueno realmente no es, yo creo que complejo serlo. Lo realmente difícil para mí es ser un gran entrenador. Grandes entrenadores considero que hay pocos. De hecho, yo considero que estoy en esa persecución de la grandeza, estoy intentando perseguir la grandeza, yo como persona, pero yo como profesional en este aspecto, ¿no? Yo no considero que sea todavía un gran entrenador porque habrá preguntas que me puedo hacer y digo, hostia, quizás no domino tanto esto como pensaba, pero ese es el camino, es por lo menos intentar perseguirla. Si tú en cambio dices, hago las cosas porque sí, ni me planteo, ni me pregunto, ni le doy vuelta, pues entonces en ese caso seguramente siempre va a ser un buen entrenador. Y al menos tal y como yo veo las cosas, a mí no me sirve con ser un buen entrenador, yo quiero ser uno de los mejores y para eso tengo que hacerme todo este tipo de preguntas. Algunas personas que son muy friki, otras personas que no. Eh, pero es como yo lo veo, porque quizás pues estoy un poco, digamos, obsesionado. No me gusta esa palabra, pero es verdad que en mi vida todo gira en torno a eso. Y siempre estoy pensando en eso, siempre estoy pensando en cómo mejorar, y siempre estoy pensando en distintas cosas que pueden relacionarse con mi proyecto profesional. Y como digo, intento buscarle definiciones más o menos cerradas, aunque haya, como ya he dicho, no es ni negro ni blanco, una especie de escala de grises. Pero esto de ser buen entrenador ya no es solo el sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento va a variar, porque por ejemplo, el Cholo Simeone tiene un sistema de juego y le funciona. ¿Es mejor entrenador que otro o no por el sistema de juego en sí? Es que el Cholo tiene uno, Mourinho tiene otro, Hansi Flick tiene otro, Guardiola tiene otro. Es decir, tiene sistemas de entrenamiento diferentes y todos son grandes entrenadores. Hay otras cualidades que van detrás de eso. Y para mí, en este caso, igual, pues Diego Rips tendrá un sistema de entrenamiento
digamos, el tema, ¿no? Una visión de entrenamiento, Ribe tiene otra visión, yo tenemos otra visión, yo considero que somos buenos entrenadores los tres. Ahora, ¿significa que lo determinante es la visión de entrenamiento? No, la visión de entrenamiento es como tú ves el juego. Ahora, lo importante son otros valores que van un poco detrás, son como los principios detrás de la persona, quizás, ¿no? Y como digo, para recapitular un poquito, sería que programes con intencionalidad, que todo tenga su función, que domines los componentes de eso, es decir, que lo comprendas de verdad, y eso es lo realmente complejo. Y luego, aparte, también hay un aspecto quizás a nivel, lo tengo aquí como de gestión, ¿no? De mental. Y haciendo otra vez la analogía al fútbol, Zidane en el Madrid. A lo mejor Zidane en el Madrid, esto es un ejemplo que ha puesto justo Pedro, el ingeniero, en el vídeo que he comentado al principio, a lo mejor Zidane en el Madrid pues no tenía el mejor sistema de juego, de visión, de lo que sea, pero tenía que gestionar los egos de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de no sé quién, de no sé cuánto, de jugadores grandísimos, y eso también es bastante complejo. Y esto, haciendo, como digo, el símil otra vez hacia atrás para el Power, tú no solo eres programador, hay un aspecto un poco más mental y tienes que aprender a, oye, cómo poner al atleta en un estado mental, ya no es solo ponerlo en un estado físico, es ponerlo en un estado mental que le permita estar en un buen punto. Oye, este chico tiene una inseguridad o tiene ciertas inseguridades, me he dado cuenta que le cuesta mucho encarar bien los finales de macro, se le pueden los nervios, vale, ¿qué puedo hacer yo en este aspecto? O este chico quizás pues a nivel mental es muy fuerte, puedo empujarle, puedo, o sea, no insultarle, pero puedo picarle un poco, puedo decirle, oye, tío, puedes hacerlo bastante mejor todavía. Esta chica a lo mejor es una chica súper trabajadora y puedo también picarle, o esta chica a lo mejor es un poco más sensible y no puedo quizás tirarle tanto de la lengua, tengo que comprenderla un poco más. El aspecto ese de gestión, de mental, es importante como entrenador. Ya no es solo, como te digo, el sistema, ya no es solo el porqué de que haga las cosas, ya no es solo que lo entiendas, sino que también entiendes que trabajamos con personas. Y ya no solo somos robots ni nada de eso, que yo creo que hasta ahí llegamos todos, sino que tienes que comprender a la persona que hay detrás. Y eso es una de las cosas que no tiene nada que ver con esto, pero si tienes que trabajar con 90 personas, 90 atletas, no voy a tener 90 atletas, ¿no? Pero si tienes que trabajar con 90 atletas porque cobras 30 euros, ahí viene el problema, porque no eres capaz de seguramente dedicarle toda la atención a esto que digo de la intencionalidad, a esto que digo del dominio, a esto que digo también de la gestión, porque no es posible con 90 atletas, yo creo que hacerlo. Ahí, pues seguramente le va a dar prioridad a uno y a otro no le va a dar prioridad. Y quien diga que no miente, o sea, yo creo que es una obviedad. Pero esto es quizá otro tema aparte, pero el hecho de tener muchísima gente también te puede limitar un poco este aspecto. Y aquí quizás justo en relación a un reel que vi hace poco de Paula Ferde en Instagram, pues esto es quizás otro vídeo ya, ¿no? De hablar de temas de precios, de entrenador, de cuánto debería costar un entrenador, pues al final, si tienes que llevar a muchísima gente porque cobras 30 euros, estás tirándote piedras sobre tu propio tejado, ¿no? Gracias a Dios yo no cobro 30 euros, pero bueno, es un ejemplo. Y nada, realmente eso tampoco, simplemente quería charlar, ponerme aquí la cámara, hacer una pequeña reflexión sobre qué es lo que hace a un gran entrenador y hacer esa diferenciación entre mediocre, bueno y un gran entrenador, que para mí es importante, quizás son fricadas, pero buscarle definiciones, buscar el porqué de muchas de las cosas, creo que es lo que a mí me ha hecho, digamos, subir de nivel como entrenador, ¿no? El preguntarme de verdad por qué. ¿Por qué le he puesto esta cosa aquí? ¿Por qué he hecho esta cosa? Y de verdad os recomiendo encarecidamente que lo hagáis a todos y cada uno de los entrenadores que estáis escuchando esto, y si no, a los atletas, y lo podéis hacer en vuestra propia vida. ¿Por qué me levanto a esta hora? ¿Y por qué no hago esta cosa? ¿Y por qué hago...? Creo que un ejercicio complejo, porque preguntarse por qué no es, o sea, no es fácil realmente, sobre todo cuando llega un punto en el que estás como en una capa más profunda del conocimiento, ¿no? Cuando las capas más superficiales es más fácil responder, conforme te vas acercando más a ese núcleo es como más complicado. Yo creo que la mayoría de la gente se queda como en la tercera capa, ¿no? Y cuando preguntas ya 3 o 4 por qué, a partir de ahí se empieza a poner complicado y empieza a darte pereza porque dices, es que esto es multifactorial, como es multifactorial no importa. Aunque sea multifactorial, puedes dentro de cabe poner algo de orden en ese caos. Y esto de hecho se lo comenté justo a un atleta en la guerra. Bueno, en la guerra hay cosas multifactoriales, pueden pasarte mil cosas en una guerra, pero tú tienes que tener tu estrategia, aunque haya aquí factores que están fuera de tu control, tú tienes que tener una estrategia, tú tienes que tener una visión de juego, ¿no? Pues el entrenamiento es multifactorial. No me haces estas preguntas porque no sirve de nada. Bueno, supongo que los mayores comandantes y los mayores generales de guerra tendrían una especie de visión de la guerra, ¿no? Y bueno, lo relaciono con muchas cosas porque soy un poco friki en ese aspecto, pero bueno, nada, señores, no chapo más. Seguramente el vídeo lo voy a subir sin editar, lo voy a subir para quien lo quiera escuchar y listo. Así que nada, un besote y ya desde vuestro entrenador de powerlifting favorito.